Entonces, les doy a todos ustedes la bienvenida a esta ceremonia de defensa pública de tesis doctoral de don Germán Varas Espinosa, quien con la guía de los doctores Teresa Oteiza y del doctor Álvaro Piña, ha realizado su tesis La construcción discursiva del valor en el proceso de transferencia tecnológica. Estimado Germán, tienes aproximadamente entre 40 y 45 minutos para desarrollar los puntos principales de tu trabajo. Eh, Luego de eso tendremos una ronda de preguntas en los que los profesores informantes externos, la doctora Rocío Flax, el doctor Cristian González y la profesora informante interna del programa, la doctora Mariana Pascual, te interrogarán acerca de los aspectos principales de tu tesis, tanto del informe escrito como de la presentación oral que hagas hoy. Luego de eso, tendremos también la posibilidad de que tus profesores guías, la doctora Teresa Oteiza y el doctor Álvaro Piña, puedan hacer algún comentario sobre tu trabajo. Tras lo cual vamos a pedirles a todos que nos tengan un poco de paciencia, ya que el tribunal se retirará a un grupo aparte de Zoom para hacer la deliberación sobre el comportamiento del candidato en su presentación y en eh, en las respuestas que da al tribunal. Y luego de eso, luego de que termine nuestra deliberación, volveremos a la reunión principal, así que les pedimos a todos que mientras eso sucede, nos esperen un momento, continúen conversando, esperando la decisión. Y luego volveremos entonces a la reunión principal, como decía, para dar a conocer el dictamen del jurado. Voy a silenciar a todos los participantes y de todas maneras, sobre todo para los miembros del tribunal, por supuesto para Germán, todos tienen la posibilidad de volver a activar su audio de manera voluntaria. Germán, ¿alguna duda para que podamos comenzar con tu defensa? Todo bien. Bien, entonces te cedo la palabra y mucho éxito. Adelante, Germán. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ok, por favor, ¿me pueden confirmar si pueden ver la versión de presentación del PowerPoint? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, primero que todo, antes de comenzar, quisiera darle las gracias a todos los asistentes a esta defensa pública. Bueno, la siguiente presentación es una síntesis del trabajo de tesis doctoral que he realizado en los últimos 4 años en el marco del doctorado en lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta tesis se enmarca en los estudios del discurso y tuvo como principal propósito comprender ciertos usos del lenguaje de la transferencia tecnológica, una de las prácticas sociales que hoy en día se ha construido gracias a las voces oficiales como uno de los principales mecanismos supuestamente para alcanzar el progreso social y económico. Bueno, he organizado el contenido de la siguiente forma, siguiendo un orden más o menos tradicional. Presento algunos conceptos claves como la transferencia y el valor, luego continúo con la problemática, prosigo con el modelo teórico-analítico que propongo para esta investigación doctoral, sigo con las preguntas de investigación, la metodología, luego prosigo con algunos resultados y su discusión. Solamente debo destacar que es una selección de los resultados por motivos de tiempo, y finalizo con la conclusión. Estimado Germán, te interrumpo un segundo. Creo que tu micrófono está rozando tu camisa probablemente y está sonando, hay una pequeña distorsión de lo que estás diciendo. Se escucha bien, pero hay un ruido de fondo. Creo que puede ser eso. Perdón. ¿Ahora sí? No, sigue sonando con un pequeño ruido. ¿No es eso? Tal vez uno puede tomar el micrófono así para acercárselo un poquito, para que no roce. Ok, ahora ¿Sí? ¿sigue sonando el micrófono? Sí, sigue sonando un poco, pero era solamente por si tenía una solución sencilla. No te preocupes, porque de todas maneras se te entiende claramente. Ok, bueno, qué raro, el micrófono estaba
Está en buenas condiciones. No, Bueno, disculpa por la interrupción. no, no hay problema, no hay problema. Entonces, bueno, sobre la transferencia tecnológica. Bueno, la transferencia tecnológica puede ser definida de diversas maneras, dependiendo de la disciplina, pero en términos simples, es un proceso que consiste en transformar una investigación teórica aplicada, desarrollada en la universidad, y que es llevada a la industria en términos de una tecnología innovadora. Esta transformación o este traspaso de de la investigación que se realiza al interior de una universidad y que llega a la industria se logra a través de un intermediario, que es la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, o más conocida como las OTL. Estas oficinas de transferencia funcionan como un puente comunicacional entre los investigadores que están interesados en transferir sus conocimientos o sus investigaciones y los capitalistas de riesgo que están encargados de poner el dinero y las organizaciones públicas y privadas en tanto clientes. Bueno, en esta tesis planteo que la transferencia tecnológica es un proceso eminentemente discursivo, cuya piedra angular es la creación de valor. La creación de valor o valorización, en esta tesis propongo que es una descripción mediante lenguaje evaluativo o valoraciones que los científicos o los funcionarios de la OTL, entre otros, elaboran sobre el desempeño de sus labores y las tecnologías que se encuentran desarrollando. La creación de valor se ha conceptualizado principalmente como la propuesta de valor, entendida como una declaración simple y clara de un beneficio, de un producto o servicio para la solución de un problema. La mayoría de estos estudios surgen de áreas distintas como el marketing o la economía. En esta tesis, sin embargo, propongo que la construcción del valor es un fenómeno discursivo complejo que plantea una serie de problemáticas, o al menos tres. En primer lugar, la creación del valor de parte de académicos o de parte de funcionarios de la OTL es un proceso discursivo que implica una recontextualización continua de los significados evaluativos, según distintos propósitos. Por ejemplo, un académico en una reunión para conseguir financiamiento puede referirse, mediante lenguaje evaluativo, puede referirse a los principales beneficios que esta tecnología puede traer a la sociedad, por ejemplo. Por lo tanto, los significados son siempre dinámicos y abiertos a negociación. Esto es, a lo largo del tiempo y a través de distintos dispositivos semióticos. Esta recontextualización constante, entonces, puede ser entendida en términos de escalaridad. Los posicionamientos normativos y valóricos reivindicados, tanto por los académicos como los funcionarios de la OTL, que son los participantes que logré estudiar en el marco de esta tesis, tienen el potencial, entonces emiten discursos que tienen el potencial de circular en la práctica social como representaciones colectivas o discursos, ¿no? Los cuales a su vez se realizan o materializan en diversos textos y modos. En tercer lugar, establezco que ambos fenómenos, es decir, el del discurso y el del texto, son a menudo estudiados por separado. Esto lo han dado cuenta Yi, por ejemplo, en los 90, o Alveson y Kahneman en el 2000, y otros teóricos del discurso y la sociología, como Keller en 2005, en 2003, entre otros. Y bueno, estos estudios suelen pasar por alto la creación de significados de manera intertextual o interdiscursiva, es decir, que los significados son creados y negociados en el tiempo en distintos tipos de textos, no solamente en uno. Entonces, para abordar estas problemáticas, he diseñado un modelo teórico analítico que me permite vincular discurso, entendido como el cuerpo de conocimiento, y posicionamientos normativos compartidos que forman parte de la práctica o el contexto. Y por otro lado, texto, entendido como la realización semiótica de tales cuerpos de conocimientos y posicionamientos normativos que son compartidos por los actores de la práctica. ¿Ya? Como se puede apreciar en este modelo, la capa de discurso está conformada por tres constructos teóricos que permiten reivindicar algún conocimiento o posicionamiento normativo. En primer lugar, entonces, planteo las clasificaciones sociales, luego las construcciones de valor y luego los esquemas comunes. Estos constructos de la capa de discurso tienen el potencial de materializarse en el lenguaje, en tanto semiótica denotativa, a través de los significados actitudinales, los cuales a su vez se realizan lexicogramaticalmente, en el modo verbal o visualmente.
en el modo visual. Bueno, si realizamos un acercamiento a la capa de discurso, encontramos que las construcciones de valor consisten en descripciones compartidas o construidas por los actores que refieren al desempeño o labor de alguien o de algo según los marcos normativos de la práctica. Un ejemplo de una construcción de valor típica que circula en la práctica es generar confianza entre los inversionistas y académicos. Luego, las clasificaciones sociales, que según Keller, consisten en procesos de tipificación social en la que los actores clasifican y ordenan simbólicamente el mundo de acuerdo con sus experiencias e interpretaciones. Una clasificación social típica, entonces, que circula en la práctica es los académicos que están por dinero, versus los académicos que están por una convicción, por la ciencia, por ejemplo. Y por último, los esquemas comunes, que son formuladas por los actores y que tienen el potencial de organizar la acción. Un ejemplo de esto son el académico, que es el héroe o el protagonista de la historia. ¿Okay? Bueno, como se puede observar en estos ejemplos que están en negrita, tanto en las construcciones, las clasificaciones y los esquemas, bueno, estos corresponden a etiquetas que son propuestas por el investigador, por mí en este caso, razón por la cual resulta crucial un trabajo interpretativo para el análisis de la práctica social con respecto al lenguaje, a los usos del lenguaje. Cabe señalar además que la cantidad y tipos de construcciones, de clasificaciones o esquemas está sujeto a investigación empírica. Y para finalizar la descripción, he propuesto que una construcción de valor o una clasificación o un esquema circula en la práctica cuando es emitida por al menos 3 actores, ojalá de distintas áreas o de distintas disciplinas o distintos departamentos, en el caso de la dirección de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento. Con respecto a la capa del texto, encontramos que los discursos entonces se manifiestan en la lengua a través de significados actitudinales, en términos de Martin y White, y de una adaptación del sistema de valoración de Go y Answell 2015. Estos significados se realizan a su vez lexicogramaticalmente en el modo verbal o visualmente en el modo visual. Entonces, para el análisis del lenguaje, me apoyo fuertemente en la lingüística sistémico-funcional. Para abordar y explorar la creación de valor en la práctica social de la transferencia tecnológica, que es una práctica escasamente estudiada de los estudios del lenguaje, he planteado las siguientes preguntas generales. Germán, Número disculpa. 1. ¿Cómo se construye el valor en el proceso de transferencia? Germán, ¿me escuchas? Disculpa. ¿Sí? Sí, sí, claro. Un pequeño corte en la transmisión, pero fueron los últimos 15 segundos, así que te pido por favor que eso lo vuelvas a decir. Lo último Lo que... siento. Lo siento. Bueno, entonces para abordar y explorar la creación del valor en la práctica social de la transferencia tecnológica, que es una práctica que ha sido escasamente estudiada de los estudios del lenguaje, me he planteado las siguientes preguntas generales de investigación. ¿Okay? Número 1, ¿cómo se construye el valor en el proceso de transferencia tecnológica? El objetivo es comprender a través de prácticas discursivas la manera en que se construye el valor en el proceso de transferencia tecnológica. Número 2, ¿cuáles son las representaciones colectivas que circulan en el proceso de transferencia tecnológica y que permiten a sus actores construir valor? El objetivo es reconocer las representaciones colectivas que circulan en el proceso de transferencia y que permiten a sus actores construir valor. Bueno, estas preguntas generales conllevan a plantearse preguntas específicas. ¿Cómo valorizan los funcionarios de la OTL su rol en el proceso de transferencia tecnológica? ¿Cómo valorizan los académicos las tecnologías? ¿Cómo valorizan los funcionarios de la OTL las tecnologías que se encuentran gestionando? ¿Y cuáles son las representaciones colectivas, ya sea las construcciones de valor, clasificaciones o los esquemas anteriormente descritos, que son comúnmente valorizados en la transferencia tecnológica? Para resolver estas preguntas de investigación, he elaborado la siguiente metodología. El contexto institucional corresponde a la Dirección de Transferencia y Desarrollo, que es la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Pontificia Universidad Católica. Esta OTL cabe mencionar, fue fundada en 2014
y se divide en 5 subdirecciones: marketing, I+D, operaciones, propiedad intelectual y transferencia. Y posee alrededor de unos 20 funcionarios. Se recolectaron principalmente 2 tipos de datos y de distinta composición semiótica para dar cuenta de la construcción del valor en las diversas escalas temporales. Así encontramos textos de difusión, como entre estos 4 comunicados de prensa emitidos entre 2014 y 2017, 5 videos promocionales institucionales difundidos a partir de 2016 a través de YouTube, y una cuenta pública realizada en 2018. Luego tenemos las entrevistas semiestructuradas, que fueron realizadas principalmente a partir, en el segundo semestre, de 2018. Cabe destacar que cada una de estas entrevistas duró aproximadamente entre 30 y 40 minutos, y lo cual conforma un corpus o un set de datos de 760 minutos aproximadamente de entrevistas. Entre las personas entrevistadas se cuentan 14 funcionarios de la Oficina de Transferencia, correspondientes a las distintas subdirecciones, y 5 científicos emprendedores de la universidad que llevaban a cabo los proyectos ThyroidPrint, que consiste en un kit para la detección de cáncer de tiroides; Sirve, que corresponde a unas tecnologías antisísmicas aplicadas a edificios de altura; la vacuna contra el virus respiratorio sincicial; CDETI, que corresponde a softwares para el aprendizaje de la lectoescritura; y Leer para Hablar, que es una tecnología similar, un software similar. El análisis discursivo se llevó a cabo empleando el modelo teórico analítico anteriormente descrito, el cual ha sido elaborado a partir de diversas conceptualizaciones teóricas, tanto para la capa de discurso como del texto. En cuanto a la capa de discurso, se emplearon las nociones de Keller 2005 o 2013, en particular las nociones de esquema y de clasificaciones. Y en cuanto a la capa de texto, se empleó el modelo de la semiótica social para la semiosis visual y la lingüística sistémico-funcional para la semiosis verbal. En particular, el sistema de actitud y graduación del modelo de valoración. El empleo de este sistema en particular para el análisis de este corpus requirió configurar el subsistema de apreciación, el cual, como se ha demostrado en otros estudios, es altamente sensible al contexto. El ajuste del sistema de apreciación tuvo principalmente 2 propósitos. Por un lado, sistematizar el mapeo de los significados de evaluación para distinguir entre aquellas valoraciones que se refieren a la relevancia o irrelevancia de una cosa y aquellas que se refieren al potencial utilitario de una cosa. Para esto, planteé 2 preguntas de prueba. Para identificar los significados de significancia, planteé la pregunta: ¿cómo es referida su importancia? Ejemplos de esta realización son la facultad con la mayor cantidad de patentes. Y otro ejemplo es: la UC es la número 1 de las universidades que más transfiere. En términos de beneficencia, la pregunta prueba es: ¿qué beneficios entrega? ¿Qué es lo que permite hacer? Ejemplos de esta realización son, por ejemplo, la UC resuelve problemas de la sociedad, o la UC impacta en el desarrollo de Chile. Entonces, en segundo lugar, otra reconfiguración fue sistematizar el mapeo de los significados de estima y sanción cuando se atribuyen a personas y a cosas. De este modo, establezco que cuando una tecnología sea construida en términos de capacidad, sea considerada como un significado de eficiencia, mientras que cuando una tecnología sea construida en términos de integridad, sea considerada como un significado de beneficencia. Bueno, esta es la versión final del modelo de evaluación con respecto al sistema de actitud, y también se incluye el sistema de graduación para intensificar los significados actitudinales. Cabe señalar que a lo largo de esta presentación ocupo colores: el rojo para identificar significados de juicio, amarillo o naranja para identificar significados de afecto, y azul
para identificar significados de apreciación, mientras que empleo el verde para la graduación o las intensificaciones de estos significados. Bueno, a continuación, por motivos de tiempo, como señalé al comienzo, expongo solo algunos resultados obtenidos de la tesis y que he organizado según preguntas de investigación. A continuación, repaso brevemente entonces algunos resultados con respecto a la pregunta ¿cómo valorizan los funcionarios de la OTL su rol en el proceso de transferencia tecnológica? Bueno, algunas consideraciones generales. El análisis de los distintos tipos de datos, ya sea entrevistas, comunicados, videos o la cuenta pública, permitió identificar 109 construcciones de valor, las cuales fueron agrupadas en 4 dimensiones, que permitieron entender cómo la Oficina de Transferencia y Licenciamiento crea valor en torno a su rol o a su desempeño, en términos de alcance o logros, en términos de propósito, habilidades y gestión. La obtención de las frecuencias permitió identificar las construcciones de valor más arraigadas en el discurso, en relación con cada dimensión. De esta manera, por ejemplo, la construcción de valor ser reconocida como la mejor OTL fue la construcción más construida en términos de logros, mientras que impactar en la sociedad fue la construcción de valor más construida en torno a la dimensión propósito. Para describir en detalle cómo funciona o cómo se manifiestan discursivamente cada una de estas construcciones, pongo énfasis en una selección de tipos de texto. Se reconocida como la mejor OTL, se va a analizar en términos de prensa y la cuenta pública, e impactará en la sociedad solamente en cuanto a la prensa y al video institucional. Con respecto entonces a la construcción de ser reconocida como la mejor OTL que se instanció en la prensa, encontramos algunos patrones interesantes en el comunicado de 2015. Por ejemplo, en el comunicado de 2015 se explota principalmente significados de apreciación y eficiencia. Apreciación, eficiencia. Como por ejemplo, las facultades con más patentes, las facultades que concentraron mayor cantidad de solicitudes. O la UC en términos de un rol clave, que realiza un rol clave, o en términos de pasar de obtener 18 patentes a 21 patentes. Todo esto en términos de significados de apreciación. Además de los significados de apreciación, es posible encontrar en el comunicado de 2015 significados de afecto, como el hecho de felicitar o celebrar. Es interesante estos significados de afecto, puesto que pueden interpretarse como una forma de animar a los académicos a realizar mayores transferencias, ya que al 2015 la oficina de transferencia solamente lleva un año de funcionamiento. En 2016, es decir, a casi 2 años de la puesta en marcha de la oficina de transferencia, la creación de valor en torno a ser reconocida como la mejor OTL cambia su forma de significar. Se continúa construyendo significados de apreciación, pero también, al igual que el comunicado de 2015, se tienden a emitir significados de cuantificación, como por ejemplo en términos de cuantificación de patentes o de dinero, cantidades de dinero, financiamiento levantado. Y bueno, cabe destacar que luego de 2 años de funcionamiento, los significados de afectos tienden a desaparecer. Es decir, se tiende a construir reconocimiento como la mejor OTL solamente en términos de eficiencia y en términos de cuantificación. 2 años más tarde, entonces, en la cuenta pública, al parecer la oficina de transferencia, consciente de la importancia de las cuantificaciones, celebra en 2018 su primera cuenta pública, en la que los números juegan un papel importante para significar o intensificar la eficiencia. Entonces, el análisis fino de estas cuantificaciones permitió identificar la estrategia de lo que llamamos difuminación para intensificar cuantidades en tanto logros. Por ejemplo, alrededor de 10, cerca de 20 o más de 30. Este tipo de estrategias de difuminación ya había sido advertida por Dubois en los 80 y Chanel a principios de los 90,
quienes lo identificaron como una retórica de la vaguedad o de la imprecisión. En el corpus de análisis de estos autores se encontró que los científicos tendían a emitir este lenguaje difuminado cuando no se sabía la cifra exacta. Bueno, en nuestro corpus de análisis, en la cuenta pública, identificamos 3 recursos semánticos para construir estas cantidades difusas y de este modo contribuir al discurso de la mejor oficina de transferencia. Por un lado, los difuminantes, entonces, que corresponden a estas estrategias léxicas cuando no se propone un número en particular, como por ejemplo varios años. Los traspasantes, cuyo recurso permite aumentar el valor de la cantidad declarada, por ejemplo, más de 5.000, si el número real es 5.060, la cifra se sobrepasa con este significado. Y los aproximantes, que permite acercar o aproximar una cifra real a una cifra redondeada. Por ejemplo, si la cifra real es 4.900, permite un acercamiento a 5.000. Ahora, con respecto a la dimensión propósito, me voy a referir a la construcción impactar a la sociedad, en particular a su manifestación o instanciación en el dispositivo prensa, ya sea en 2014, en 2015, en 2016 y en 2017. Bueno, cabe destacar que en cuanto al comunicado de 2014, no fue posible encontrar un propósito claro y probablemente se deba a que la oficina de transferencia estaba recién comenzando sus actividades. En 2014, recordemos, es la puesta en marcha de la oficina de transferencia. En 2015 se señala tímidamente que mediante significancia que el propósito es generar investigaciones que logren cambiar la matriz productiva. Luego, en 2016, el desarrollo de investigaciones que logren cambiar la matriz productiva ya no es un fin, sino un medio para construir, mediante significados de integridad, un supuesto avance hacia el desarrollo. Entonces, permite impulsar la significación de significado de integridad, el cual además es proyectado en términos de significados de tenacidad, para seguir avanzando hacia el desarrollo. Luego, en 2017, encontramos que las principales entidades valoradas son la Universidad Católica y la Oficina de Transferencia, en tanto colectivo. Entonces, nuevamente podemos encontrar, 3 años después de la puesta en marcha, este propósito que consiste en mejorar la calidad de vida de las personas, pero como la entidad valorada es una cosa, la significación se produce en términos de beneficencia, y cuando es construida en términos de un colectivo, el significado es interpretado en términos de intensidad. Por ejemplo, con el fin de impactar en el desarrollo de Chile, que también, como sucedió en 2016, es proyectado a través de un significado de tenacidad, seguir impulsando. Es decir, los significados de integridad es una continuación de un esfuerzo previo. Bueno, en cuanto al video, la construcción del impacto social se construye verbalmente a través, como se puede ver en la tabla, de juicios de integridad, que se realizan léxico-gramaticalmente mediante procesos que forman parte de cláusulas de finalidad, como por ejemplo, con el fin de impactar, con el objetivo de contribuir, para transferir, con el fin de mejorar. Estos juicios además tienen intensificados mediante significados de graduación que se pueden localizar en una clina de impacto. Entonces tenemos estos significados de integridad que son intensificados a través de esta clina en las personas, en la gente, en la sociedad, en Chile y en el mundo. Es decir, esta clina entonces permite construir significados en términos de extensión, distribución y espacio. Al analizar entonces la construcción del impacto social en ambos modos, es posible encontrar lo que podríamos denominar una contradicción semiótica. Mientras que el modo verbal construye significados de integridad mediante procesos, como vimos, como poder impactar, contribuir, transferir y mejorar, la imagen se limita a un impacto construido mediante imágenes
de estructura simbólica, cuyos participantes son icónicos y no permiten una afiliación con el participante observador. Esta disrupción, cabe destacar, es referida por Spinuzzi como una contradicción, la cual se produciría cuando ciertos objetivos planteados a nivel institucional, por ejemplo, en términos de visión o misión de las corporaciones, no logran ser incorporados en los discursos de nivel micro, es decir, en las interacciones cotidianas de los trabajadores. Esta contradicción multimodal se debería probablemente al periodo de adecuación de la propuesta de valor de la OTL, que, como he planteado, ha variado entre la diversificación de la matriz productiva de los primeros años de la oficina de transferencia y el impacto positivo en la sociedad, que se ha intentado construir en los 2 o 3 años siguientes. A continuación, respondo a las siguientes preguntas. ¿Cómo valorizan los académicos las tecnologías? ¿Cómo valorizan los funcionarios de la OTL las tecnologías que se encuentran gestionando? Bueno, para responder a estas preguntas, primero algunas consideraciones generales. Primero, fue necesario formular un mecanismo que permitiera no solo describir el lenguaje evaluativo con que los actores valorizan las tecnologías, sino además explicar la conformación de posibles patrones evaluativos entre los distintos actores a través de los diferentes tipos de datos. Esto es a través de las entrevistas o los videos promocionales. Luego, la formación de este mecanismo permitiría, por lo tanto, ordenar los discursos en torno a la creación de valor que tanto los académicos como los funcionarios de la OTL construyen sobre las distintas tecnologías antes mencionadas, a través de los distintos tipos de dispositivos semióticos, a través de los videos institucionales y entrevistas. Este dispositivo o mecanismo metodológico permitiría ordenar lo que visualmente se podría representar de esta manera. 4 académicos construyendo valor a través de videos promocionales en torno a sus proyectos tecnológicos, sus propios proyectos tecnológicos, o 5 académicos, estos 5 académicos construyendo valor a través de entrevistas en torno a los proyectos tecnológicos o a otros investigadores, o 14 funcionarios de la OTL construyendo valor a través de entrevistas con respecto a proyectos tecnológicos de otras personas o con respecto a otros investigadores. Entonces, bueno, como se puede apreciar, esto podría ser un poco caótico. Este mecanismo metodológico consiste entonces en la elaboración de un modelo de niveles de reivindicación. Entonces, esto provocó o motivó una reconfiguración de mi modelo inicial, de mi modelo teórico analítico. La reivindicación personal corresponde entonces a lo que el académico declara desde un punto de vista personal. Esto es, específicamente a través de la entrevista. Esto implicaría una expresión del posicionamiento normativo y valórico más íntimo del investigador. La reivindicación institucional corresponde a lo que la universidad o el académico declara en textos institucionalizados. Esto es, el video promocional. Esto aparentemente implicaría una negociación del valor entre el académico y la universidad. Y luego, por último, la reivindicación pública, que corresponde a lo que la OTL declara. En términos de reivindicación pública, esto se entiende cualquier actor, a diferencia del investigador, ¿no? Pero debido a la disponibilidad de los datos, solamente me referí a lo que reivindicaron los funcionarios de la OTL en las entrevistas. Pero perfectamente se podría haber atribuido, perfectamente se podría haber incorporado otros actores. Esta reivindicación pública implicaría una socialización efectiva del posicionamiento normativo de la universidad, que por ejemplo se negoció a nivel institucional. Así se identificaron 12 construcciones de valor agrupadas en 2 dimensiones: el perfil de la tecnología y el perfil del académico, como se delataba. En cuanto a la primera dimensión, las construcciones de valor más frecuentes fueron desarrollo de base científica y solución a un problema de relevancia social. En cuanto a la segunda dimensión, las construcciones más frecuentes fueron distanciamiento personal del enriquecimiento, capacidades del equipo de investigación y espíritu emprendedor. De esta manera podemos distinguir cómo los académicos construyen valor sobre las tecnologías que están desarrollando y cómo los funcionarios se refieren a estas.
Ahora, una descripción general de algunas descripciones generales de estas reivindicaciones. A nivel personal, los académicos, el análisis de la reivindicación personal de parte de los académicos dio cuenta bueno, cabe destacar que este modelo se aplicó a los distintos proyectos tecnológicos, pero para ejemplificar el análisis, voy a poner énfasis solamente en el caso de Theory Print, ya que este kit para detectar el cáncer de tiroides. Entonces, el análisis de la reivindicación personal permitió dar cuenta que el proyecto de Theory Print fue el proyecto más valorizado por su propio investigador. Tuvo 65 referencias, a diferencia del resto de los otros investigadores que valoró su propia investigación alrededor de 30 o 25 veces. Con respecto a la construcción de valor, bueno, Theory Print también fue el que construyó más la construcción de valor, capacidad del equipo de investigación. Algunos de estos ejemplos se construyeron en términos de significados de capacidad. Por ejemplo, nos vieron como una amenaza. Peleamos de igual a igual con los grandes, en referencia a empresas similares de otros países. Y también en términos de tenacidad. Por ejemplo, llevamos 5 o 6 años haciendo proyectos de investigación, o en vez de 90 horas, en vez de 45 horas, trabajo 90 horas a la semana, señaló el académico. Esto implica esta valorización, esta amplia valorización de parte de este académico podría dar cuenta de que maneja un repertorio de valorizaciones, a diferencia de sus colegas. Y cabe señalar que, a diferencia de sus colegas, no se distanció jamás de la figura del empresario, como otros académicos que se distanciaban de esta posición. En términos de reivindicación institucional, podemos encontrar que el proyecto Theory Print presenta la mayoría de los indexadores visuales que reconocí en los dispositivos, en los videos nacionales de los distintos proyectos tecnológicos. Entre estos, cientificidad, que consiste en todas aquellas imágenes en las cuales se representa un aspecto relacionado con el ejercicio de la ciencia y con el ejercicio, por supuesto, típico o prototípico de la ciencia. Como se puede apreciar aquí, la observación de un científico trabajando en un laboratorio. Lo cual además podría evocar significados de capacidad. También imágenes de innovatividad estética, lo que llamé innovatividad estética, que refiere a todas estas imágenes en los cuales se representan aspectos modernos o modernos de una edificación o un laboratorio, lo cual podría evocar un significado de cualidad estética en términos de apreciación. Y imágenes, o el indexador testimonio también, donde los académicos son retratados o representados visualmente en primer plano, dando la descripción de sus proyectos. Lo cual, al haber un mayor involucramiento del participante representado con el observador, podríamos interpretarlo o entenderlo como una evocación de significados de veracidad, en términos de los detalles que el observador puede ver en la imagen. Y por último, la reivindicación pública dio cuenta de que los funcionarios de la OTL se tendieron a referir más a esta tecnología que con respecto a las otras, lo cual lo hace un proyecto altamente socializado. Curiosamente, los funcionarios de la OTL efectivamente construyeron significados de capacidad relacionados con el investigador, pero no capacidad científica, sino en términos de espíritu emprendedor. Por ejemplo, algunos funcionarios describieron que para mí es como la estrellita, se maneja con los números, se maneja con las estadísticas, se metió en el tema, levantó inversión. Todos significados evocando un cierto tipo de capacidad. Si realizamos un análisis dialéctico entre los niveles de reivindicación, podemos encontrar que la capacidad del equipo, por ejemplo, mediante significados de capacidad, está alineada en 2 niveles, pero no se logra llevar a la reivindicación pública, como pudimos ver.
mientras que el académico valoriza la capacidad de su equipo, ya sea a nivel personal o a través del video, como por ejemplo Chile es capaz desde el principio de hacer un desarrollo. Esto no se cumple a nivel de reivindicación pública. Más bien hay un quiebre y la capacidad se construye en términos de su capacidad como emprendedor. Sin embargo, entonces, la solución al problema de relevancia social, construida mediante significados de beneficencia y efectividad en torno a la tecnología, sí logran alinearse de los tres niveles, como se puede apreciar en la figura. Esto sugiere que la evaluación declarada personalmente por el investigador logró ser negociada con la universidad y logró además socializarse hasta la reivindicación pública. Cabe señalar que este modelo de reivindicación entonces permite determinar de manera empírica la manera en que el lenguaje evaluativo construye comunidades que comparten los sistemas normativos y valóricos. A menudo siempre podemos encontrar que las descripciones y las propuestas teóricas en torno al funcionamiento del lenguaje evaluativo siempre se hacen en función de un lector putativo o un lector ideal. Pero este modelo da cuenta de manera empírica cómo se construyen estas comunidades, o entre comillas, comunidades axiológicas, dentro de una práctica social. Finalmente, respondo a la pregunta: ¿cuáles son las representaciones colectivas que son comúnmente valorizadas en la transferencia tecnológica? Bueno, para reconocer las representaciones colectivas que conforman la cosmovisión o la escenarización, como lo describe Pina-Stanger, de la transferencia tecnológica, identifico esquemas comunes. Para elicitarlos, diseñé un cuestionario semiestructurado con preguntas suficientemente abiertas que me permitieran obtener e identificar estas representaciones colectivas de los actores que conforman la práctica. Por ejemplo, ¿cómo llegó a involucrarse en el proceso de la transferencia tecnológica? Una funcionaria señaló: yo antes no sabía que existía esta área de trabajo. Llegué a hacer un apoyo acá y me gustó al tiro, me gustó, aprendí y me metí en el tema. Es súper entretenido, amplio, interesante, comprometido con la innovación. Contacto con nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, súper interesante para cualquier persona. Entonces, este tipo de pregunta me permitió identificar un discurso con el cual los participantes, en particular los funcionarios de la OTL, dan sentido a los comienzos de su práctica, a los comienzos de su experiencia en la práctica de la transferencia. También otras preguntas que incluí fue: ¿de qué proyectos de transferencia siempre se habla o comenta aquí? ¿Me podría describir mediante un dibujo simple en qué consiste la transferencia tecnológica para usted? ¿O cuál es la etapa más importante del proceso de transferencia? Estas preguntas entonces me permitieron identificar 21 esquemas comunes, las cuales podrían dar historias discursivas. Sentido su práctica a través de los discursos compartidos o colectivos. Recordemos, como lo expliqué anteriormente, que para que podamos hablar de que existe un esquema y que es compartido y que circula en esta práctica social, tiene que ser emitido por al menos 3 funcionarios de distintas subdirecciones. Entonces hay esquemas comunes que refieren a un contacto con la práctica, a otros a una toma de conciencia de la práctica a través de los discursos, otros el empoderamiento de la práctica, y por último existen otros esquemas que permiten dar cuenta de la interiorización de los discursos desfavorables en torno a la práctica. Para ejemplificar cómo funciona o cómo investigué un esquema común, cómo lo describí en términos de semiosis verbal, voy a poner énfasis en el investigador es el héroe de la historia. Entonces, bueno, este esquema es construido principalmente por funcionarios seniors. Cabe señalar que los funcionarios seniors son aquellos que llevan más de 4 años trabajando en el contexto de la transferencia tecnológica. Entre estos encontramos el director, la subdirectora de marketing tecnológico y la jefa de transferencia en agroalimentos. Principalmente se construye la figura del investigador en tanto héroe en términos de capacidad, como por ejemplo, que la gran diferencia, dice el director, lo hace quien pueda movilizar que esto ocurra, es decir, el académico. La subdirectora, en tanto, señala que el investigador es el héroe, y la jefa de transferencia
intensifica la noción del héroe en términos de que su cliente principal es el investigador, no el empresario. Bueno, esta figura del héroe también permite entender la construcción o más bien la difusión de un cierto tipo de imágenes a través de los comunicados de prensa. Como podemos ver a la derecha, los investigadores son objetivizados o materializados en imágenes de estructura simbólica, en los cuales se exponen como una aparente imagen de contemplación, para la contemplación. Y bueno, cabe destacar que los esquemas, según Keder, inducen a la acción. Entonces podemos establecer la relación de un esquema con la práctica. Es decir, hay ciertos comportamientos que se tienden a aceptar. Por ejemplo, considerar el investigador como héroe permite a los funcionarios de la OTL estar de acuerdo con ciertas prácticas, como por ejemplo aceptar que un investigador entregue su proyecto FONDEP a última hora, a tan solo horas del cierre de plazo. Esto, bueno, permite permite aceptar este tipo de comportamientos y no cuestionarlos, al menos no públicamente. Finalmente, para cerrar la presentación, simplemente quiero exponer una tabla con preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo valorizan los funcionarios de la OTL su rol en el proceso de transferencia tecnológica? Bueno, esto, como pudimos ver, lo hacen en términos de alcance, propósitos, habilidades o gestión. En términos de alcance, se tiende a construir la OTL como la mejor oficina, y lo cual se semiotiza en términos de capacidad y eficiencia. Y además, la eficiencia tiende a ser significada o intensificada en términos de cuantificaciones difusas. En cuanto a los propósitos, se suele construir el impacto social. Y esto, además, da paso o da cabida a contradicciones semióticas. ¿Cómo valorizan los académicos y los funcionarios las tecnologías que se encuentran desarrollando? Bueno, como pudimos ver, cuando se refieren a un proyecto, se hace en términos de desarrollo de bases científicas, solución a un problema de relevancia social. Cuando se construye en términos del investigador, esto se realiza en términos de un distanciamiento personal, del enriquecimiento, capacidades del equipo y un espíritu emprendedor, como pudimos ver en el ejemplo de Theoryprint. En el caso de este proyecto de investigación, de este proyecto de emprendimiento de Theoryprint, a nivel personal, el repertorio existe un repertorio de valorizaciones, principalmente en términos de capacidad y de tenacidad. Es decir, el investigador sabe que al describir su tecnología, esto lo puede hacer mediante este tipo particular de significados. A nivel institucional, entonces presenta la mayoría de los indexadores visuales, a diferencia de las otras tecnologías. Y a nivel público, la OTL reconoce capacidad, pero no capacidad científica, sino en términos de capacidad de emprendedor. En términos de alineación de las reivindicaciones, encontramos que la solución a un problema de relevancia social se realiza en términos de efectividad, y esta es reivindicada en todos los niveles. Finalmente, ¿cuáles son las representaciones colectivas que comúnmente son valorizadas en la transferencia? Bueno, encontramos 21 esquemas comunes que dan cuenta de las trayectorias discursivas. Estos, en términos de contactos con el discurso, por ejemplo, se aprende transferencia sobre la marcha, toma de conciencia, por ejemplo, pertenecemos a mundos distintos, empoderamiento o utilización del discurso, como el investigador es el héroe, y por último, aprendizaje de los discursos desfavorables, donde se describe que la OTL es una agencia burocrática. Algunas conclusiones para cerrar. La investigación doctoral tiene algunos, contribuye con algunos aportes teórico-metodológicos. En primer lugar, se ofrece una metodología empírica que reconcilia los estudios lingüísticos identificados como discurso como set de valores, o discursos con D mayúscula, como decía Poggi, y discursos como textos, o discursos con D minúscula. Los esquemas, las clasificaciones y las construcciones de valor permiten, por un lado, identificar discursos compartidos o colectivos, y por otro, reconocer cómo estos discursos estructuran la práctica social y viceversa, como pudimos ver, por ejemplo, en el caso de los esquemas con respecto al académico célebre.
Se propone un modelo teórico que permite analizar lo que se podría llamar la ontogénesis institucional de los significados interpersonales o evaluativos, es decir, la manera en que las evaluaciones se van negociando intertextualmente, interdiscursivamente o multimodalmente los diferentes tipos de textos a lo largo del tiempo. Por último, se reconfigura el modelo de valoración, en particular el subsistema de apreciación, para aumentar el poder explicativo en torno al fenómeno de estudio, la construcción del valor. Algunas proyecciones, bueno, testear el sistema de compromiso, especialmente para el análisis de textos institucionales, que se caracteriza por incluir varias voces, posiciones monoglósicas y heteroglósicas, analizar nuevos sets de datos y aplicar el modelo discursivo a nuevos contextos institucionales que operan en la interfaz ciencia-negocios. A partir de los hallazgos, profundizar en los discursos que generan tensión normativa en la práctica social, por ejemplo, académico y empresario. Y por último, fortalecer el modelo discursivo propuesto para dar cuenta de cómo ciertos dispositivos y objetos semióticos permiten significar algún tipo de valor de acuerdo con los espacios en los cuales se distribuyen. Por ejemplo, podemos ver aquí, a la entrada de un departamento de ingeniería, cómo ciertos dispositivos, como las publicaciones EASY, son distribuidas en estos ficheros o estantes para generar valor y para evocar eficiencia. Este es un ejemplo del tipo de proyección y cómo este modelo que yo planteo puede aumentar el potencial explicativo en torno a la creación del valor. Eso es. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado Germán, por la presentación que acabas de hacernos. Invitamos ahora a los miembros del tribunal a que puedan efectuar las preguntas correspondientes a la defensa. En primer lugar, invitamos a nuestra profesora informante externa, la doctora Rocío Flax. Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar, breve comentarios. Me parece un tema muy interesante. Es cierto esto que plantea Germán, de que es un área que no está estudiada desde los estudios del discurso, y que es muy importante justamente para que cada institución piense qué modelo de ciencia y transferencia científica quiere desarrollar. Y también, así como esa sería la contribución, digamos, a la ciencia y a la transferencia tecnológica, me parece muy importante la contribución metodológica de la tesis, con las categorías que propone, con la extrapolación del análisis verbal al visual, que está, los análisis multimodales todavía a veces no tienen categorías suficientemente rigurosas. Pero bueno, eso está en el dictamen, así que no me quiero demorar en esto. Voy hacia a las preguntas y comentarios. En primer lugar, no me termina de quedar clara esta distinción entre reivindicación institucional y pública, teniendo en cuenta de que los actores sociales serían los mismos, ¿no? En el sentido de que asumo que los empleados de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento contribuyeron, por ejemplo, en la realización de los videos, se encuentran en la misma institución, digamos, haciendo la entrevista, con lo cual me cuesta separar por qué cuando están en situación de entrevista sería una reivindicación pública y no una reivindicación institucional, digamos. Esa sería la primera inquietud. No sé si se estila acá que haga primero todas las preguntas o... Mejor a manera de diálogo, estimada Rocío. ¿Cómo? A manera de diálogo. ¿Querés? ¿Puedo responder? Al final, ok. O sea, ahora más bien, ¿o no? Ok. Si es posible. Al final. Bien, la otra cuestión, que es un comentario, pero quizás me puedas también aclarar un poco al respecto, es por qué decidiste quedarte en este momento descriptivo. Vos lo aclarás en la tesis, digamos, no es un traspié, sino que es una decisión, pero me llama la atención, o sea, incorporándose en los estudios del discurso, quedarse en un momento descriptivo que lo vuelve más cercano al análisis textual, ¿no? Faltaría como esa pata explicativa
que, bueno, es como particularmente importante para conectar con el contexto, con la sociedad, con las intenciones de las instituciones, por decirlo de alguna forma. Y por último, vinculado con esto, porque creo que podría haber ayudado a enriquecer el momento explicativo, siento que si bien hubo está contextualizado, se habla sobre la institución, se habla sobre qué es la transferencia tecnológica, a mí me llamó un poco la atención que hayas decidido llamarlo transferencia tecnológica y no científica, porque en realidad las oficinas se llaman de transferencia y licenciamiento, de transferencia y desarrollo, con lo cual hay una postura sobre qué es la ciencia y qué es la transferencia científica, y me llama la atención que quizás no hay como algún tipo de discusión en la parte anterior al análisis, así como se presentan las definiciones de transferencia tecnológica, algún tipo de discusión epistemológica de, bueno, ¿qué se entiende por ciencia? ¿Qué se entiende por transferencia? Porque creo que hay una postura tomada, pero no está explicitada, digamos. No sé si se entiende, digamos. Sí, claro, sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, con respecto a la primera pregunta, me gustaría ver si es posible, Carlos, compartir mi pantalla. Sí, puedes volver a hacerlo. ¿Es posible? Sí, Ya, claro. muchas gracias. Bueno, entonces, claro, lo que propongo en este modelo entonces es un mecanismo para dar cuenta de cómo funcionan los posicionamientos normativos de los distintos actores, ¿cierto? Me parece que eso quedó claro. Ahora, en términos de cómo se permite atribuir estos posicionamientos normativos, lo que yo hice fue, en base al corpus disponible, al set de datos con el cual yo contaba, es atribuirle a cada uno de estos tipos de reivindicación un tipo de actor. Entonces, la reivindicación personal se lo adjudiqué entonces al investigador. Perdón, voy a cambiar acá. Al investigador. Luego, el video institucional lo adjudiqué a una reivindicación institucional en términos de que finalmente el video encarna el posicionamiento normativo de la universidad, pero no solamente de la universidad, sino también del académico. Entonces lo que yo planteo en la hipótesis es que existe una negociación entre el académico y la dirección para finalmente construir un cierto valor en torno a la tecnología. Hay investigadores que no lograron esta negociación y construyeron a través de las entrevistas, en el nivel de reivindicación personal, construyeron finalmente varios significados de entornos de capacidad, en términos de distanciamiento, por ejemplo, del valor del dinero, de lo que implica participar en el proceso de transferencia, pero eso, por supuesto, no lograron instanciarlo en el nivel institucional, que es el modo más concreto de esta negociación, de posicionamientos valorativos y de posicionamientos normativos. Ahora, con respecto al nivel de reivindicación pública, se entiende esto entonces como el nivel en el cual la socialización de ciertos significados logra ser repetida o replicada más bien por otros actores independientes del académico e independiente, por supuesto, del video institucional. Y como traté de declararlo a lo largo de la presentación, esta reivindicación pública podría perfectamente aplicarse a otros investigadores que estén al tanto, por ejemplo, de una cierta tecnología. En el caso de Theory Print, por ejemplo,
Yo no, finalmente no lo declaré la investigación, pero no fue, por ejemplo, referida por ninguno de los colegas del investigador que está desarrollando este proyecto. Pero sí otras, pero sí pasó, por ejemplo, en el caso de la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que sí fue referida por sus colegas. Entonces, es interesante ver cómo los posicionamientos normativos también influyen en esta socialización. ¿Por qué en el caso de Fingerprint no logra ser referida por otros actores, mientras que otras tecnologías sí? Ahora, la principal duda que me parece que tienes es por qué lo público está asociado a un actor que pertenece a la institución. Bueno, básicamente es porque, o sea, en palabras bastante prácticas, es porque corresponde al set de datos que tenía disponible, pero también porque el análisis de la práctica me dio cuenta que no necesariamente el hecho de que los funcionarios de la OTL pertenezcan a la misma organización van a replicar lo que se instancia en el video promocional. ¿Por qué? Porque, bueno, la observación me permitió, y bueno, y el análisis de los discursos también, porque recordemos que no solamente el lenguaje evaluativo, que no solamente un aspecto del lenguaje evaluativo es el significado evaluativo y la entidad valorada, sino también quién valora. Y bueno, me di cuenta que los discursos son emitidos principalmente, en términos de eficiencia, elaborados por los seniors. Y entre estos está la subdirectora de vinculación y marketing y el director de la organización. Es decir, esto me permite interpretar que a nivel institucional, los que toman las decisiones de qué es lo que se significa, se tienden a tomar en esa relación, en la relación de la cabeza de la institución y en el brazo de difusión, que es la subdirección de marketing. El resto de los funcionarios no necesariamente tiene una voz y con respecto a qué es lo que se termina significando en este dispositivo institucional. Por lo tanto, eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de incluirlos en esta reivindicación pública, como un actor más. Así como pueden formar parte de esta reivindicación otros académicos, también puede ser, bueno, estimé que se podía incluir a otros funcionarios, porque no hay una relación en la toma de decisiones de qué es lo que se significa o no. ¿Ok? Eso con respecto a la primera pregunta. Y luego, intentaré responder a la segunda y tercera pregunta en una. ¿Ya? Si no queda claro, por favor, me replica, por favor. Entonces, bueno, para entender este posicionamiento inicial descriptivo, bueno, fue una decisión teórica, metodológica, epistemológica que tomé como investigador para cómo acercarme a una práctica que realmente no comprendo en plenitud. Entonces, este posicionamiento se reflejó en las preguntas de investigación que tenían como por objetivo comprender, como señalé al comienzo, comprender cómo ciertos usos del lenguaje, ¿cierto?, permiten dar cuenta de una práctica social. Ahora, si me hubiera planteado una posición más crítica, esto hubiera, creo, sido un poco perjudicial para la investigación en cuanto me hubiera acercado a la investigación con ciertas presuposiciones. Por ejemplo, hubiera ido a hacer la investigación con ciertas categorías o ciertas ideas preconcebidas que hubieran quizás determinado el tipo de preguntas que me hubiera hecho y el tipo de resultados que hubiera obtenido. Entonces, para hacerme cargo de esta observación, creo que este lente crítico puede ser formulado de dos maneras. Como investigador podría haber adoptado, o más bien como investigador adopté una actitud crítica, pero por un lado científica,
¿ya? Y esta actitud crítica científica tiene que ver con lo siguiente. Como expongo aquí en esta slide, bueno, el primer punto es que dudo sobre lo que se sabe de las cosas, ¿ya? Es decir, dudo sobre los discursos que circulan. Cuando yo me acerqué a esta práctica social, lo que yo había escuchado finalmente en un comienzo era que la transferencia tecnológica es el mecanismo a través del cual se crea un progreso. Y quizás si hubiera adoptado la postura crítica, solamente hubiera ido en esa dirección, hubiera ido a identificar cómo se construye las características de este discurso. Entonces, el carácter exploratorio o descriptivo de la propuesta me permitió ampliar el espectro. Entonces, de esta manera no investigo un discurso en particular preconcebido, sino que en esta investigación salgo a buscarlos. Exploro la transferencia empíricamente con herramientas lingüísticas sólidas que me permiten reconocer los discursos y los distintos posicionamientos normativos que los actores desarrollan en lo que podríamos llamar en su performatividad, en su diario, en su actividad laboral diaria. Entonces, con estas observaciones, bueno, creo que la tesis adopta una actitud crítica, pero científica. Y, por supuesto, que la actitud crítica política siempre está. Como investigador, siempre uno está sujeto a un cuestionamiento de cómo se van articulando los distintos actores, en este caso universidad, Estado e industria. Y por supuesto estoy en desacuerdo con esta dependencia extrema que hay entre industria y universidad, que motiva las investigaciones, y es preocupante también este riesgo de acabar con la ciencia por curiosidad. Y también hay un riesgo, ¿cierto?, que corren las humanidades y las ciencias sociales en cuanto los sistemas de sustentabilidad de las universidades de hoy en día dependen cada vez menos de los aportes del Estado y cada vez más de la influencia de la industria. Entonces, en este contexto me parece que siempre hay una crítica política detrás. Ahora, con respecto a los usos, por ejemplo, de los términos de transferencia tecnológica, claro, yo tomé acá el concepto tal cual es empleado por los actores, pero soy consciente de que el término tecnológico es crítico, porque la transferencia no solamente es transferencia o transformación de conocimiento en tecnologías, y esto, bueno, también lo pude ver a través mismo de los discursos, donde uno de los esquemas, sin ir más lejos, fue que hay que tener cuidado con las palabras. No sé si lo recuerdan, donde los propios funcionarios de la OTL, cuando van a motivar a los investigadores de las ciencias sociales y de las humanidades, tienden a no emplear la palabra tecnológica. ¿Por qué? Porque, según ellos explican, intentan ser invitantes. Y porque lo tecnológico tiene asociado ciertos significados de software y análisis de datos y quizás aspectos más ingeniería. Así que, bueno, para cerrar la pregunta, la respuesta más bien me parece que fue la razón por la cual empleo estos términos, es para hacerme cargo del uso de la palabra tal cual se emplea en la práctica. Pero indudablemente en la tesis quizás podría haber adoptado una actitud más crítica con respecto al uso del término, y es algo que puedo seguir desarrollando. Muy claro. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, doctora Flax? No, muy claro. Lo otro más es diferencias teóricas, pero por supuesto está muy clara la respuesta de Germán. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos ahora al profesor informante externo, el doctor Cristian González. Bueno, Germán, te felicito por tu trabajo.
un trabajo muy interesante. Me resultó muy interesante leerlo y ir descubriendo de a poco cómo fuiste realizando la investigación, que como señalaba Rocío, un aporte desde el punto de vista metodológico es muy notable el esfuerzo y el aporte que se realiza. Yo quiero hacer un par de preguntas que están a lo mejor vinculadas todas a un mismo fenómeno que tiene que ver con cómo se realiza la negociación de la construcción de valor, cómo se realiza y algunas decisiones que tú puedas haber tomado en función, por ejemplo, de dejar afuera o considerar o no considerar derechamente al destinatario de los discursos, o por ejemplo a los representantes de la industria o de representantes, digamos, capitalistas de riesgo. Entonces la pregunta tiene que ver con en qué sentido o en qué momento tú decides no incorporarlo y en consecuencia con quién se realiza la negociación. Claramente aquí hay una negociación que podríamos decir vertical, donde yo comparo o contrasto el discurso de un académico con un funcionario, y en algún momento puedo considerar la normativa o la ideología de la universidad como contraparte para moderar mi discurso, pero la relación que se pueda establecer o la moderación que uno pueda hacer de su discurso frente al propósito que tengo con el destinatario, no sé si tú lo desarrollaste o cómo tomaste esas decisiones. Después tengo una pregunta distinta, la haría después. Sí, mire, en realidad la decisión de no haber considerado a otros actores relevantes del proceso de transferencia tecnológica fue por la disponibilidad, nuevamente por la disponibilidad de los datos. Para ser bastante honesto, mis preguntas de investigación fueron cambiando y modificándose a lo largo del tiempo. Y al momento de hacer las entrevistas, la verdad es que me acerqué al campo, pero sin tener una pregunta definida. Yo sabía que tenía como objetivo cómo se construye el valor en la práctica social, pero no sabía muy bien cómo se negociaban estos significados y cómo podían cambiar y variar tanto entre los distintos tipos de actores. Entonces, cuando mis preguntas realmente se consolidaron, mi cuerpo ya estaba armado. Y por esa razón no pude contactar a representantes de la industria. Porque también un aspecto importante de esta práctica es que actores que la y bueno, cuando me di cuenta de este aspecto, Disculpa, elaboré las cartas. de tu video. Por favor, ¿puedes volver en los últimos 20 segundos? Ok. Bueno, no recuerdo muy bien qué dije hace 20 segundos, pero la razón por la cual no incluí a los representantes de la industria se debe principalmente a que las preguntas de investigación no estaban en su momento totalmente definidas. Entonces, luego de que logré consolidar las preguntas de investigación, el corpus ya estaba conformado. Eso por un momento. Y cuando quise incluir a los representantes de la industria, ya digamos, la investigación tenía que seguir adelante y en palabras simples, la verdad es que traté de armar la investigación con la disponibilidad de los datos que tenía a mano. Pero básicamente es esa, yo estoy
segurísimo que la construcción del valor y el lenguaje evaluativo es un acto negociado por los distintos tipos de actores. Como presento en la introducción, la recontextualización de las descripciones, tanto de los roles como de las propias tecnologías, depende de los contextos. Los significados son constantemente recontextualizados y en ese sentido, una de las instancias en que son recontextualizados son estas, las descripciones que los funcionarios de la OTL hacen de las tecnologías frente a inversionistas o otros capitalistas de riesgo. Ahora, haber involucrado a los representantes de la industria también estaba un poco alejado también de mi alcance, porque las descripciones de las tecnologías no las hace el académico. Cuando hay una descripción de la tecnología frente a un inversionista, es muy difícil que el académico sea quien le presente, por ejemplo, los avances a un capitalista de riesgo. Todas las interacciones de esta naturaleza son entre el funcionario de la OTL, quien conoce, bueno, para exagerar, conoce mucho mejor la tecnología que el propio académico y va y recontextualiza los significados en estas negociaciones con los capitalistas de riesgo o con otros tipos de actores también. Entonces, básicamente se debe a la disponibilidad de los datos que tuve al momento de formular las preguntas de investigación. Pero hacer una pregunta sobre un concepto específico que tú utilizas, el de escalaridad. Sí. Lo conocía, lo indagué un poco y entendí que había alguna relación entre cambios de escala y la interpretación de datos. Sí. Quizá un ejemplo de cuando un objeto semiótico analizado se puede considerar a una escala local y global. Por ejemplo, en este caso los discursos sobre el hip hop son objetos que están inmersos en una cultura global, como tú señalas, como la referencia que tú haces al concepto. Entonces algunos objetos tienen un alcance global, por lo tanto los significados que evocan cuando una persona lo estudia o lo interpreta varían de otros fenómenos más locales que tienen una interpretación más acotada. Entonces yo me preguntaba si tú incorporaste esta dimensión del fenómeno escalar, si hay efectos de escala en la interpretación de tus datos y cómo esto se puede relacionar con la noción de contexto que es común en el ámbito de los estudios del discurso. Perfecto. Bueno, muy buena pregunta. La noción de escalaridad, como usted muy bien dice, fue propuesta originalmente por Bloomberg y surge desde los estudios interculturales, estudios de la globalización, en esta interfaz también de estudios etnográficos, sociológicos, etnometodológicos, y principalmente, bueno, ya ha sido constantemente reformulada y replanteada por diversos teóricos, y plantea básicamente el hecho de que el espacio y el tiempo son también semióticos. Como bien señala, por ejemplo, en el caso del artículo al cual hace referencia, se trata de una tesis doctoral en la cual se manejan, o sea, se analizan canciones por cantantes desarrolladas o escritas por cantantes en Finlandia que pertenecen al campo y a la ciudad. Entonces, bueno, estos significados que se crean en uno y otro contexto permiten construir identidades. Se puede construir una identidad a nivel local, en un cierto espacio y en el tiempo, y a nivel global también, por ejemplo, este traspaso que existe entre el viaje del campo a la ciudad, en Helsinki particularmente. ¿Okay? Bueno,
en términos teóricos, creo que esta noción de escalaridad, como viene de otra disciplina, tiene que ser incorporada a los estudios del discurso de manera, digamos, teniendo ciertas precauciones. Y bueno, y la manera en que yo adopté esta noción de escalaridad fue justamente para dar cuenta de que ciertos significados que componen el lenguaje evaluativo van evolucionando en distintas escalas, pero en el tiempo y en el espacio. Ahora, por ejemplo, este tiempo, me refiero a él, bueno, como el periodo, pero el espacio yo lo entiendo como un dispositivo semiótico, ¿ya? Entonces, estos significados que se despliegan en los distintos artefactos semióticos, uno puede rastrear el uso del lenguaje en estos dispositivos, como por ejemplo a través de los comunicados de prensa. Y claro, la interpretación es un aspecto importante para la explicación del lenguaje evaluativo. Por ejemplo, en términos de la puesta en marcha el año de la puesta en marcha de la oficina de transferencia, que fue en 2014, y la distribución de los comunicados de prensa, que hay uno en 2014, 2015, 2016 y 2017. Los significados en cada una de estas escalas espacio-tiempo tienen su razón, ¿cierto? Tienen su explicación en términos de en qué momento fueron producidos. Entonces, por ejemplo, en 2014 no hay significados de propósito, pero en 2015 sí hay, pero en términos de apreciación. Y después empiezan y también hay una alta emisión de significados de afecto al comienzo de la puesta en marcha. Claro, uno, si no tiene en cuenta esta noción de escalaridad, que tiene que ver, está muy relacionada con el concepto de recontextualización de los significados, no podría entender por qué hay significados de afecto al comienzo de la puesta en marcha de la oficina de transferencia y no después. Por ejemplo, en 2017 y 2018 es muy difícil encontrar significados de afecto, pero sí es muy fácil encontrarlos al comienzo. Entonces, ¿de qué manera este sentido de escalaridad me permite interpretar esos significados? Bueno, eso es importante. Entonces, yo lo interpreté como una estrategia para animar a los académicos a seguir con este proyecto de transferencia que tiene la universidad y animarlos en términos afectivos. Entonces, esa es básicamente la explicación que yo hago de la noción de escalaridad. Gracias, Germán. Voy a hacer una última pregunta. Mira, tú focalizaste los estudios sobre 4 o 5 proyectos tecnológicos, digamos, exitosos. No sé si tú tienes la posibilidad de indagar sobre proyectos que no fueran exitosos o sobre este otro fenómeno que a mí, por curiosidad, digamos, me hago la pregunta, este fenómeno de no valorizar o desvalorización de una propuesta. Yo sé que tú trabajaste sobre estas tecnologías que fueron finalmente transferidas, pero a lo mejor habían datos o descartaste esos datos de propuestas que no fueron valorizadas, digamos. La mención fue visible, porque a veces en esto, como nosotros tenemos la idea general de que en este tipo de discursos hay una especie de venta, ¿no? De venta de un objeto, y que nosotros hacemos todo lo posible para que ese objeto se venda, pero a veces ese objeto no tiene las propiedades. Por lo tanto, se cae o no se vende, digamos. Claro. Bueno, efectivamente sí hay proyectos, entre comillas, no exitosos, porque también habría que entender qué estamos entendiendo por no exitoso. Quizás una manera de abordar estos proyectos no exitosos es justamente reconociendo aquellos
cuyas descripciones no, cuyas reivindicaciones normativas y valóricas no se instanciaron ni a nivel institucional y tampoco lograron socializarse a nivel público. Ese podría ser un indicador del éxito o no éxito. Ahora, en términos de compromiso con la tecnología o de impacto mediático, incluí uno, que es el leer para hablar. En términos de impacto mediático, de gran impacto mediático, encontramos, por supuesto, el proyecto de Thirdprint, la vacuna contra el virus artificial, sirve. Y estos forman parte de lo que denominé el núcleo discursivo, que corresponde a aquellas tecnologías que siempre están presentes en los discursos de los distintos actores. Y para hacer una especie de contrapeso, pero también motivado por la disponibilidad de datos, fue uno de los tantos académicos que respondió a mi solicitud de entrevista. Incluí a esta académica de la Facultad de Psicología, cuya tecnología era leer para hablar y que consiste en un video en la cual se dan ciertas recomendaciones a educadoras de párvulo para enseñarle el proceso de lectoescritura a los niños. En términos de discurso, es interesante porque ella fue, junto con el académico del Instituto CEDETI de Tecnologías de la Inclusión, fue una de las académicas que más se distanció del discurso investigador empresario. ¿Okay? Ella siempre me dijo, mira, yo no soy empresaria, yo soy académica y yo solamente me debería quedar allí. Yo no voy a... el resto se lo dejo a la dirección de transferencia. Entonces, esa actitud y ese discurso al cual ella adscribe, la llevó también a no comprometerse con su propia tecnología, que, dicho sea de paso, fue impulsada por la dirección y no por mérito propio. No fue la académica misma la que dijo, yo voy a transferir esto, no, fue la dirección la que también, para aumentar sus métricas, por supuesto, que ahora son consideradas métricas de éxito, se acerca a las distintas facultades no prototípicas, a la facultad de psicología en este caso, y va preguntando uno por uno si tienen algún proyecto de investigación que pudiera ser transferible. Entonces, bueno, ella dice que no, en realidad nunca continuó desarrollando la etapa de difusión, por ejemplo, nunca promocionó su tecnología, pero lo interesante es que al pedirle que me describiera su tecnología, tenía súper claro cuáles eran las potencialidades de su proyecto. Por supuesto, en términos de eficiencia, de impacto, todos los significados de apreciación estaban presentes. Pero como ella tenía este rechazo por participar abiertamente de la transferencia, no es parte del núcleo discursivo. Nunca fue valorado ni referido por los funcionarios de la oficina de transferencia, por ejemplo. Cuando yo le pregunté en las entrevistas a cada uno de los funcionarios de la oficina que me describiera o si había escuchado hablar de otras tecnologías, incluso de las ciencias sociales, abiertamente, por favor descríbame una tecnología de las ciencias sociales, nunca me describieron esta tecnología. Hubo una sola persona que me dijo, bueno, y está esta leer para hablar, que es importante, pero ninguna descripción. Entonces, bueno, esto lo permito relacionar con la pregunta de Rocío, que pese a que la transferencia tecnológica es impulsada por los propios funcionarios, los funcionarios no necesariamente están o son conscientes, no necesariamente conocen las tecnologías que ellos mismos están gestionando. Por ejemplo, y esto me permite entender que la valorización pública, la reivindicación pública, sí tiene sentido incluir a los funcionarios de la OTL.
Entonces, en términos de exitoso o no exitoso, yo podría identificar esta tecnología en particular. Pero por un discurso de convencimiento con respecto a la participación del académico en esta práctica. Y bueno, y hay autores, entre estos Nico Guía, que ha investigado este tema desde la sociología y determinó que en realidad esta tensión es bastante común en la práctica de la transferencia porque se tienen que reivindicar constantemente conocimiento tanto de las ciencias como de los negocios. Y esto genera las tensiones de las cuales pude dar cuenta a lo largo de la tesis, doctor. Muchas gracias, Germán. De nada. Muchas gracias, doctor González. Le ofrecemos ahora la palabra a la doctora informante interna, a la profesora informante interna, la doctora Mariana Pascual. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Germán. Quiero primeramente felicitar a Germán por esta tesis que, bueno, voy a destacar un aspecto que parece absolutamente frívolo, pero que siempre se agradece, que es la claridad y la corrección y la organización. Tiene una escritura impecable, muy, muy rigurosa, y eso hace que cuando tenemos que leer esto nos sintamos un poco mejor. Felicitar también a sus profesores guías y co-guías, a Teresa Oteiza y también a Álvaro Piña por todo el trabajo que han realizado. Y bueno, esto de estar en último lugar hace que muchas de las preguntas que tenía pensadas ya las hayan formulado mis colegas, fundamentalmente Rocío, porque bueno, ahí Cristian también, porque suscribo totalmente a las apreciaciones con respecto a estas clasificaciones de reivindicaciones públicas o alineaciones públicas, y eso da cuenta que hay una cuestión metodológica que tiene que ser considerada, ¿no? ¿Qué es lo que se puede considerar público en un discurso cuando en realidad estoy escuchando la voz de 5 científicos y 14 funcionarios que pertenecen a la misma institución y que en cierta manera están construyendo un discurso bastante endogámico, por decirlo medio despectivamente, pero creo que ahí hay algo por revisar. El resto de la metodología me pareció absolutamente cuidadosa, me pareció muy, 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 muy meticulosa, quizás con un anhelo de homogeneidad, y eso me parece que se puede llegar a cuestionar. Y esto lo voy a plantear básicamente en función de ese desarrollo de reivindicaciones que hace Germán cuando hablas de estos niveles personales, institucional y pública. Subyace como un anhelo de homogeneidad, como si la alineación diese por hecho que eso es algo que debe ser así y es algo que se ansía. ¿Es así, Germán, o es una lectura? Bueno, más bien lo que intenté hacer con esa reestructuración de mi modelo inicial era dar cuenta más que de lo que debe o no debe hacer, sino de la construcción, porque si consideramos que las descripciones y el lenguaje evaluativo que se hace sobre las cosas, uno puede considerar eso como conocimiento, o estos discursos, ya sea mediante esquemas, construcciones o clasificaciones, son conocimientos sobre la práctica. Mi idea entonces en este modelo, reestructuración del modelo inicial, era precisamente dar cuenta de cómo circulan estos conocimientos dentro de una organización. Y estos discursos, como traté de explicar a lo largo de la presentación, encarnan estos posicionamientos normativos de la práctica y valóricos. Entonces, el modelo, la verdad es que está lejos de plantear lo que se tiene o no que lograr,
sino que más bien cómo se van distribuyendo los conocimientos, y cómo va el lenguaje evaluativo va creando estas comunidades. Cómo, por ejemplo, el académico, a través de su negociación con la universidad a la cual pertenece, logra instanciar los significados que él quiere en el video. Ahí hay una negociación constante. Y también resulta también importante destacar que no todos logran hacer eso. Como mostré los resultados, hubo casos en que los académicos no lograron en ningún caso instanciar estos significados en esta materialidad semiótica, en estos videos. ¿Y por qué? Resulta curioso que justamente son estos académicos los que se distancian un poco de la transferencia. Mientras que el académico de Theory Prince, como yo les decía, nunca se distanció. Él más bien se construye como un académico emprendedor y no es casual que logre esta reivindicación en todos los niveles. Entonces eso es lo que intenté dar cuenta. Sí. La construcción colectiva de estos posicionamientos normativos. Pero también es bueno, y en cierta manera se hace permanentemente desde los distintos abordajes a tus datos, que hay una diferencia de lo que es, y hay una diferencia de la identidad del científico de la ciencia social o un científico que viene de otras áreas del conocimiento, y eso está claro y está abordado. Claro. Quiero hacer referencia muy brevemente a dos aspectos. Uno, al aporte que has hecho con respecto al sistema de evaluación, que todos sabemos que es un sistema muy, muy sensible al contexto y que por eso esta nueva propuesta de la apreciación me parece muy valiosa. Sí cuestiono la selección del término para la categoría como beneficencia. Sí, no me parece un término muy feliz para denominar esta nueva categoría, y se superpone con varias otras denominaciones dentro de la misma teoría. ¿Sí? Me parece que se puede llegar a mejorar eso. Perfecto. Eso por una parte, y por otra parte también quería que me explicases esto de la difuminación. Sentí como que te habías visto en la obligación de profundizar y alejarte del modelo que venías utilizando hasta ese momento. ¿Por qué esa necesidad de ese distanciamiento con un modelo de graduación que ya lo considera, digamos, con otras etiquetas, y que desde lo epistemológico estaba consensuado? Bueno, me parece que haber ahondado en un recurso semántico y ahondado en sus descripciones o realizaciones lexicogramaticales, me pareció un ejercicio importante para demostrar que el modelo tiene una bidireccionalidad. Es decir, yo puedo partir por los discursos hacia abajo y mapeando las construcciones de valor, cómo estas se manifiestan en el estrato semántico discursivo y lexicogramaticalmente. Pero cuando nos encontramos como analistas del discurso con un fenómeno gramatical importante, ¿cómo podemos dar cuenta de que ese fenómeno en particular obedece a un discurso? Entonces ahí es cuando tomo este recurso de la difuminación y lo proyecto hacia arriba y digo, mira, esta estrategia en particular permite evocar o intensificar los significados de eficiencia para construir el valor de la oficina de transferencia como la mejor oficina, como la mejor OTL. Ese básicamente como fue el propósito detrás de la profundización en este sistema en particular.
Y bueno, y me parece también con respecto a si este fenómeno de la difuminación ha sido abordado por la teoría, claro, uno podría considerarlo como un recurso de foco, De foco. pero en realidad lo que propongo yo es que es un recurso de la cuantificación y por lo tanto un recurso de fuerza. ¿Por qué? Porque permite aumentar la cantidad. No solamente permite difuminarla en términos de foco, sino que cuando yo digo que se crearon más de 5.000 empresas y el número real son 5.002, lo que estoy haciendo es aumentar mediante fuerza la cuantificación. Es decir, en el receptor de este significado puede interpretar este significado como 5.010, 5.100, 5.500. Pero perdón, las cuantificaciones o los aproximantes en general son un recurso de intensificación también. Sí. No solo de foco, sino de fuerza. Exacto. Claro. Bien. Perfecto. Entonces, en ese sentido actuaría. Claro, ese fue realmente el razonamiento detrás. Uh-huh. Bien, por mi parte solamente enfatizar que en línea con lo que decía Rocío y también con lo que decía Cristian en cierta manera, que la etapa de interpretación podría haber sido un poco más osada quizás, con respecto a ciertos posicionamientos más ideológicos, para hacer más explícita esta crítica política que está absolutamente clara en esta exposición oral. Y nuevamente mis felicitaciones, Germán. Muchas gracias, María. Muchas gracias, doctora Pascual. Le ofrecemos ahora la palabra para que puedan dar algún comentario a los profesores guías de esta tesis. La doctora Teresa Oteiza, en primer lugar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias también a la comisión evaluadora, a todos los comentarios, sugerencias que han hecho al trabajo de Germán. Como siempre en este momento uno ya ha hecho tantas preguntas, tantos comentarios, ¿no? Que no va a ir por ahí la breve intervención, sino bueno, felicitarte, Germán. Ha sido, la verdad, un gusto enorme poder trabajar contigo, aprender también, porque si hay algo que yo destaco de Germán como investigador, es precisamente atreverse a entrar en una práctica poco conocida, poco estudiada. El trabajo etnográfico que hizo Germán, claro, él respondía, creo yo, con bastante humildad respecto, bueno, no pude hacer más, hasta aquí fue la formulación de las preguntas, obviamente que él sí tenía sus preguntas, tuvieron que reformularse en la medida en que él también se fue interiorizando con una práctica que estaba, bueno, para la que había bastante desconocimiento. Entonces creo que ese afán primero de poder comprender, ¿no? Para poder proponer, ¿no? En términos teórico-metodológicos, yo lo destaco tremendamente en Germán. Tomó muchos riesgos, podría haber tomado caminos más fáciles, no los tomó. Es una práctica compleja, con muchos participantes. Entonces, en esta trayectoria discursiva que él trató de ir dibujando, se encontró con muchos escollos y obviamente que tuvo que ir tomando decisiones que también decidió tomar desde un punto de vista interdisciplinario, lo que también destaco. Es decir, acá tenemos un trabajo muy cuidadoso de acercar tanto la sociología, ¿no? Una sociología del conocimiento, y una lingüística, particularmente lingüística sistémico-funcional, ¿verdad? Como una manera de aproximarse a los estudios del discurso. Y eso lo encuentro muy valioso. Creo que el trabajo de Germán no es solo descriptivo, imposible, porque está en una práctica situada, ¿no? Y ya desde el momento en que te acercas, desde la elaboración, estás considerando, ¿no? Los efectos culturales, sociales, por lo tanto, claro, no hay un salto interpretativo, o sea, no hay un salto explicativo, perdón, ¿no? Y
Y creo que en eso Germán es honesto. O sea, creo que para una tesis doctoral de esta naturaleza y por el tiempo, ya era muy complicado llegar a ese nivel, y él claramente dice, no llego a ese nivel, ¿no? Entonces, eso me parece que es un aporte importante. Creo que como profesora guía ha sido de lujo trabajar con Germán y acompañarlo en este proceso de ir consolidando su trabajo como investigador. Muchas gracias por sus palabras, doctora Oteiza. Doctor Álvaro Piña. Hola a todos. Bueno, yo también voy a hacer un comentario muy breve. Primero que nada, quería agradecerle a todos, a Germán, por haber elegido un camino menos simple que el que podría haber tomado. A Teresa por la confianza y la ayuda también para crear este proyecto que tiene una dimensión interdisciplinaria no tan grande, no tan osada, pero que está ahí en algunos puntos importantes. En el punto de la colecta de datos, que fue inductiva y frente a la cual uno no puede anticipar tanto, uno no puede saber, y por lo tanto la reformulación de las preguntas es lógica. Con respecto al esfuerzo también, al momento de la interpretación de los datos de Germán para llegar a vincular las herramientas teóricas y metodológicas lingüísticas con alguna interpretación y algún resultado interesante con respecto a la práctica colectiva de la transferencia tecnológica y de la innovación en un sentido más amplio, tal que como se configura en la Universidad Católica. Y dicho eso, con la toma en cuenta de los diferentes actores, claramente la tesis de Germán entra en el mundo de la sociología del conocimiento, de aquellos que tratan de descubrir cómo colectivamente se posicionan, se avanzan saberes, se avanzan nuevas pedazos de realidad que luego van a quizás difundirse y entrar en el mercado y determinar las vidas de gente, etcétera. Un proceso que es muy complejo y muy interesante, que tiene que ver mucho con la economía y mucho con los procesos sociales. Y quería recalcar también la creatividad de Germán, y bueno, ya recalqué el valor. El valor en español es una de las únicas lenguas que tiene este tercer sentido de la palabra valor, que es coraje, digamos, valor en el sentido de tener valentía, y la creatividad, porque realmente uno siempre tiene qué sé yo, 2% de los datos que uno querría tener para decir cosas, digamos. Y entonces eso se salva con creatividad. En la parte deductiva hay que armar el cuento, hay que llenar todos los vacíos, y hay que atreverse a contar una historia, y me parece que esta tesis tiene el gran mérito de contar una historia, la historia reciente de cómo se estructura la transferencia tecnológica en la Católica, y cómo los distintos actores negocian y tratan de posicionar sus distintos saberes en ese mundo, y para mí ha sido una muy buena experiencia poder ayudar un poco, y sobre todo trabajar hoy día con Germán aquí en Francia desde hace ya algunos meses. Así que gracias a todos y gracias a Germán. Muchas gracias, doctor Piña. En este momento, entonces, con los miembros del tribunal, con la doctora Flax, el doctor González y la doctora Pascual, nos iremos a un grupo aparte de Zoom para que el tribunal pueda conversar, discutir sobre la nota de esta defensa, pero invitamos a todos los miembros del auditorio a que se mantengan en esta reunión, ya que en algunos momentos volveremos con la noticia y el dictamen final del tribunal. Y en este momento, entonces, voy a dar a conocer la decisión del tribunal, el dictamen que el tribunal ha alcanzado con respecto a la defensa. Voy a dar lectura pública, entonces, al acta de notas del doctorado en lingüística de don Germán Varas Espinosa, quien con su tesis La construcción discursiva del valor
en el proceso de transferencia tecnológica ha tenido como resultados los siguientes. La nota de los cursos, seminarios, estudios dirigidos y proyectos de tesis del programa tuvo como resultado, en el caso del señor Germán Varas Espinosa, una nota de 6,8, que equivale a un 40% de su nota final de doctorado. En el informe escrito de la tesis doctoral, evaluado por sus profesores guías y por los miembros del tribunal, el señor Germán Varas Espinosa obtuvo un 6,86, que equivale a un 40% de su nota de doctorado. Y finalmente, en este acto de defensa de tesis doctoral, el tribunal ha calificado su exposición y el comportamiento con respecto a las preguntas del tribunal con la nota máxima, con un 7, que equivale a un 20% de su nota de tesis, de su nota de doctorado. El señor Germán Varas Espinosa, por lo tanto, ha obtenido un 6,86 en su programa doctoral y es desde hoy un doctor en lingüística. Felicitaciones, Germán, un gran aplauso. Y bueno, es un honor y una alegría que podamos nombrar doctor en lingüística. Felicitaciones, Germán. Muchas felicitaciones. Bueno, a todos, Muchas gracias. algunas palabras. No, simplemente no me queda más que agradecerle a mi directora de tesis por todo su apoyo desde el comienzo del estudio dirigido 1 que hice con ella, incluso de antes por haberme aceptado en el doctorado sin haber defendido el magíster, y por haber creído, bueno, en mí y en el proyecto, por todo el apoyo a lo largo de los cursos. Una persona con la cual aprendí muchísimo y una generosidad inmensa, de la cual siempre voy a estar muy, muy agradecido. Muchas gracias, profesora, por todo su apoyo en el transcurso de estos años. Muchas gracias. También quiero agradecer a Álvaro también por todo su apoyo y por nutrirme de todos sus conocimientos en torno a la práctica, en torno a la investigación, en torno a la ciencia misma, y también por haberme acogido a mí y a mi familia aquí, en estas tierras, ¿no? Y por haberme dado la oportunidad también de desempeñarme profesionalmente en su equipo de trabajo. Así que también estoy muy, muy agradecido, que también es un trabajo que hemos realizado ya por harto tiempo en conjunto. También mis agradecimientos también al tribunal por sus valiosos comentarios y observaciones, sus preguntas también, ¿cierto, hijo? Sus preguntas bien acuciosas, bien bueno, que eran difíciles de abordar. También espero tener la claridad para mejorar las próximas investigaciones en base a estos comentarios y observaciones. Así que también agradezco su tiempo por haber leído con tanta detención y bueno, este trabajo, ¿no? Así que muy agradecido, muchas gracias por su tiempo. Agradecimientos también a mi amigo y colega Omar, también por ya años, una década también de apoyo constante. Las palabras están de más, Omar. A Paula, a todo el equipo de La Serena también por todo su apoyo y por supuesto a todos mis compañeros del doctorado, a todos mis profesores, a todos mis compañeros, que son una motivación constante también para la investigación y también para lo que para mí es muy importante,
conformar este grupo de amigos que espero que podamos preservar a lo largo de los años. Así que a todos, muchas gracias por todo el apoyo constante que me han brindado. Muchas gracias. Gracias, Germán. Y quiero invitar a todos a que abran sus micrófonos para que podamos darle un gran aplauso a Germán. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué felicidad. Por- ¿Cómo opera? ¡Bravo!